Hoy damos inicio, hermanos, a nuestra serie especial de Semana Santa que hemos titulado Del sufrimiento a la victoria. Y vamos a estar meditando un poco con respecto a los sufrimientos de nuestro Señor Jesucristo y su victoria en la cruz. Y lo vamos a estar haciendo a través de una de las profecías respecto a su aflicción y sacrificio más detalladas que encontramos en el Antiguo Testamento. El texto que vamos a estar abordando en 3 secciones es el Salmo 22, que fue escrito 1000 años antes de que los acontecimientos que predice se cumplieran. Es realmente asombroso cuando examinamos ese texto el nivel de detalle con que este salmo nos presenta la terrible agonía y el extremo dolor que experimentó nuestro Señor en la cruz. Y teniendo eso en cuenta, quiero invitarles, hermanos, a abrir sus Biblias y buscar el Salmo 22. El Salmo 22. El día de hoy vamos a estar enfocándonos en los primeros 10 versículos. Y voy a leer hasta el versículo 21, que es la porción que se enfoca en los sufrimientos del Mesías. Entonces vamos al Salmo 22. Dice así la palabra de nuestro Señor. Al músico principal sobre Ajelet Sahar, Salmo de David. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué estás tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor? Dios mío, clamo de día y no respondes, y de noche y no hay para mí reposo. Pero tú eres santo, tú que habitas entre las alabanzas de Israel. En ti esperaron nuestros padres, esperaron y tú los libraste. Clamaron a ti y fueron librados, confiaron en ti y no fueron avergonzados. Mas yo soy gusano y no hombre, oprobio de los hombres y despreciado del pueblo. Todos los que me ven me escarnecen, estiran la boca, menean la cabeza, diciendo: se encomendó a Jehová, líbrele él, sálvele, puesto que en él se complacía. Pero tú eres el que me sacó del vientre, el que me hizo estar confiado desde que estaba a los pechos de mi madre. Sobre ti fui echado desde antes de nacer, desde el vientre de mi madre. Tú eres mi Dios. No te alejes de mí, porque la angustia está cerca, porque no hay quien ayude. Me han rodeado muchos toros, fuertes toros de Basán me han cercado, abriendo sobre mí su boca como león rapaz y rugiente. He sido derramado como aguas y todos mis huesos se descoyuntaron. Mi corazón fue como cera derritiéndose en medio de mis entrañas. Como un tiesto se secó mi vigor y mi lengua se pegó a mi paladar, y me has puesto en el polvo de la muerte. Porque perros me han rodeado, me ha cercado cuadrilla de malignos, horadaron mis manos y mis pies. Contar puedo todos mis huesos, entre tanto ellos me miran, me observan. Repartieron entre sí mis vestidos, y sobre mi ropa echaron suertes. Mas tú, Jehová, no te alejes, fortaleza mía, apresúrate a socorrerme. Libra de la espada mi alma, del poder del perro mi vida. Sálvame de la boca del león y líbrame de los cuernos del búfalo. Oremos, hermanos. Señor, qué magnífica porción de tu palabra la que acabamos de leer. Es asombroso que con tanto detalle, siglos antes de que ocurriera, tú nos hayas ya revelado los sufrimientos que atravesaría tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo, en la cruz del Calvario, para ganar ahí nuestro perdón. Señor, gracias por tu misericordia y tu bondad tan grande para pecadores como nosotros.
Gracias, Señor, porque es por medio de su sacrificio, el sacrificio de tu Hijo, que tenemos acceso con confianza al trono de la gracia. Podemos elevar nuestras oraciones y presentarnos delante de ti sin miedo, sin temor a ser castigados, a ser desechados. Todo por lo que Jesús hizo a nuestro favor. Padre, y te ruego que tu Espíritu pueda obrar en nuestros corazones por medio de la exposición de tu palabra y puedas concedernos hoy contemplar la gloria de la cruz, conmovernos ante este relato del sacrificio de nuestro Señor y que eso nos conduzca a una mayor adoración y entrega a tu nombre. Padre, dirígenos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. En Primera de Pedro, en el capítulo 1, en el versículo 10, dice el apóstol Pedro: los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros, inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos. Y quiero que presten especial atención a esta porción, cuando dice, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. A esto se le reveló que no para sí mismos, sino para nosotros, administraban las cosas que ahora os son anunciadas por los que os han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo. En esa porción que les acabo de leer de Pedro, el apóstol nos muestra que los sufrimientos del Señor Jesucristo fueron anunciados de antemano por los profetas. La cruz de Cristo, los sufrimientos que Él atravesó no fueron un accidente en la historia. Todo fue planificado en la eternidad pasada por el Padre. Y el Señor nos dio prueba contundente de esa realidad al anunciar anticipadamente lo que el Señor Jesucristo sufriría por medio de los profetas. Hay gente que dice, ¿cómo es que la Biblia es la palabra de Dios y fue escrita por hombres? Explíqueme entonces cómo la Biblia predice con tal nivel de detalle eventos que no ocurrieron sino hasta siglos después de que esas profecías se proclamaron. Y eso es justamente, hermanos, lo que encontramos nosotros en el Salmo 22, un anuncio anticipado de los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras esos sufrimientos. Vemos aquí una descripción de los sufrimientos del Mesías y todas las bendiciones que vendrían al mundo por medio de él. Ahora, muchos han interpretado este salmo como una referencia a los sufrimientos que experimentó el rey David en su vida y que indirectamente aplicaban a Jesucristo. Pero difiero con esa opinión, difiero con esa interpretación. Creo que no es el caso. Más bien considero que este salmo es una revelación del clamor y experiencia del Mesías cuando él estuviera sufriendo por los pecados. Y es que en este salmo claramente vemos circunstancias que el rey David nunca experimentó. En el versículo 14 dice, he sido derramado como aguas y todos mis huesos están y todos mis huesos se descoyuntaron. Eso nunca le ocurrió al rey David. Dice, mi corazón fue como cera, dice, derritiéndose en medio de mis entrañas. ¿Quién es el único al cual se le estalló el corazón por causa de la aflicción que sobrellevó? Cuando el costado del Señor Jesucristo fue perforado, ¿qué salió? Sangre y agua. ¿Qué fue eso? Una explosión del miocardio. Literalmente su corazón se hizo como cera, derritiéndose en sus entrañas. Dice en el 16, horadaron
mis manos y mis pies. ¿Qué es eso de horadar? Es perforar. Perforaron mis manos y mis pies. Cuando David escribió este salmo, no se había inventado aún la crucifixión. Iban a pasar 400 años para que los persas inventaran la crucifixión. Nunca en este momento se había condenado a muerte a alguien clavándole las manos y los pies. Sin embargo, dice el salmista aquí, horadaron mis manos y mis pies. Contar puedo todos mis huesos, entre tanto que ellos me miran, me observan. Dice, repartieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suertes. Eso nunca fue una realidad en la vida de David. ¿Quién fue aquel del cual se repartieron sus vestidos, que echaron suertes por ellos? Fueron los de Jesús. Fueron los de Jesús. Entonces, realmente vemos que este salmo es en esencia profético y que los dolores y el clamor que aquí nos relata realmente son los dolores que experimentó nuestro Señor Jesucristo en el Calvario. Y ciertamente podemos estar seguros de esta postura, porque los mismos autores de los evangelios hicieron referencia al Salmo 22 cuando ellos estaban escribiendo respecto a los acontecimientos que ocurrieron en la vida del Señor Jesús cuando Él estaba padeciendo en el madero. Si ustedes leen ahí en Mateo capítulo 27, en el versículo 35, dice, cuando le hubieron crucificado, repartieron entre sí sus vestidos, echando suertes. Y noten lo que dice Mateo aquí, para que se cumpliese lo dicho por el profeta, partieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suertes. Y los que pasaban, dice en el versículo 39, le injuriaban, meneando la cabeza y diciendo, tú que derribas el templo y en 3 días lo reedificas, sálvate a ti mismo, si eres el Hijo de Dios, desciende de la cruz. De esta manera también los principales sacerdotes, dice, escarneciéndole con los escribas y los fariseos y los ancianos, decía, a otro salvó y a sí mismo no se puede salvar, si es el Rey de Israel, que descienda ahora de la cruz y creeremos en él. Confió en Dios, líbrele ahora si le quiere, porque ha dicho, soy hijo de Dios. Y dice, y desde la hora sexta, dice, hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. Y cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz diciendo, Elí, Elí, lama sabactani. ¿Qué significa? Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Que son exactamente las mismas palabras con las que inicia el Salmo 22. Entonces, aún si hubiera algún tipo de correspondencia entre sufrimientos del rey David y los de Cristo, los de David quedan opacados. Ahora, con esa consideración, vamos a sumergirnos, hermanos, en el estudio del Salmo. Salmo 22. El versículo 1 dice, al músico principal, sobre Ajelet Sahar, salmo de David. Y en la introducción, ese salmo nos recuerda qué tipo de composición literaria es. Esta es poesía escrita para ser entonada como un cántico de alabanza a Dios. Ahora, aquí en este salmo están descritos los sufrimientos de nuestro Salvador. Y el Señor inspiró a David para que enviara este salmo, esta composición al músico principal para que fuera parte del himnario, de las alabanzas que el pueblo de Dios iba a cantar, mostrándonos que la adoración
a Dios por el sacrificio de su Hijo, no solo es algo de la iglesia, era algo a lo que Dios llamaba a su pueblo desde el antiguo pacto. Ellos cantaban al Cordero que iba a morir, que iba a padecer. Nosotros cantamos al Cordero que padeció, pero el centro de todo ha sido y siempre será la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Y hermanos, ¿y cómo no cantar? ¿Cómo no cantarle a Dios por enviar a su Hijo a morir en sacrificio por nuestros pecados? ¿No está agradecido usted de que el Señor Jesucristo hubiera cargado con su pecado en la cruz? ¿No está usted agradecido de que le haya perdonado sus pecados, que le ha dado una vida nueva? ¿Cómo no vamos a cantar de eso? Ahora, la pregunta es, si alguien no canta, ¿por qué no canta? A veces me entristece ver personas que no cantan. Pero si alguien no canta, eso es algo para preocuparse. Porque un cristiano, una persona que ha recibido el perdón, la gracia del Señor Jesucristo, no puede parar de cantar y dar gracias a Dios por el Cordero que fue inmolado en su lugar. ¿Por qué no canta? ¿Por qué su corazón está tan duro y tan seco que no puede elevar un cántico de alabanza al Cordero de Dios? Pues puede ser porque está muerto. Porque está muerto aún en sus delitos y pecados y no ha experimentado la gracia del Señor Jesús. Por eso es que su corazón es como un desierto, como una roca dura. Pero eso puede cambiar si usted hoy se arrepiente de sus pecados y viene al Señor Jesucristo. Él puede hacer de su desierto un oasis. Él puede venir a su vida a perdonar todos sus pecados, darle una nueva vida. Pero ¿qué es lo que Él pide a nosotros? Que nos arrepintamos de nuestros pecados, que nos humillemos delante de Él, que reconozcamos lo que Él hizo por nosotros. Ahora, vemos que este salmo fue enviado por David al músico principal, puesto que habían personas que se dedicaban en el templo para preparar y ofrecer cantos al Señor, cantos de alabanza. Eso nos muestra, hermanos, que la adoración es algo que debe llevarse a cabo en orden, con suma reverencia y dando al Señor lo mejor de nosotros. Se considera que en algún tiempo hubieron hasta 10,000 cantores ofreciendo alabanzas a Dios en el templo. ¿Se pueden imaginar esa escena? Este fue enviado al director, al músico principal. Ahora, luego vemos el contenido del salmo. Comienza de esta manera diciendo: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y no hay duda que esa expresión nos transporta a la crucifixión de nuestro Señor Jesucristo. Fue cuando Él estaba allí en la cruz que Él exclamó: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Ahora, esa pregunta que el Señor Jesucristo hace no es una expresión de incertidumbre que busca una respuesta. No es como que el Señor le estaba diciendo: Dios, contéstame, ¿por qué? ¿Por qué me has desamparado? No es una demanda de respuesta. El Señor Jesucristo sabía desde un inicio la razón por la cual Él había sido enviado a este mundo. Él vino a morir por los pecadores. Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Él estaba muy claro de su propósito. En
En muchas ocasiones Él le dijo a sus discípulos que era necesario que Él fuera entregado en manos del gentiles y que fuera crucificado. Entonces, ¿por qué esta expresión? ¿Por qué esta pregunta? ¿Por qué me has desamparado? Y es que en el hebreo bíblico, hermanos, es bastante común el uso de preguntas retóricas o expresiones interrogativas para comunicar emociones profundas o circunstancias específicas. Era un recurso literario que se usaba para expresar en ocasiones dolor, asombro, ironía, desesperación, reproche, lamento o incluso admiración. Y para darles un ejemplo, miren en el Salmo 8, en el versículo 4, dice: ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria, y el hijo del hombre para que lo visites? El salmista realmente ahí no está buscando información respecto hacia el hombre, sino que lo que él está haciendo es expresando su asombro a la grandeza y el cuidado de Dios, que siendo quien es, se preocupe de personas como nosotros. ¿Cómo lo expresa? En una forma de pregunta. Dice: ¿quién es el hombre para que tengas de él memoria? Y de la misma manera, el Señor Jesucristo, al decir: Dios mío, ¿por qué me has desamparado?, Él no está esperando del Padre una respuesta, sino que Él está expresando el profundo dolor y aflicción que le está causando el ser desamparado por el Padre. Ahora, yo creo que sí es importante que nosotros nos hagamos la pregunta y la respondamos: ¿por qué fue desamparado el Señor Jesucristo por su Padre cuando Él era inocente, perfecto, justo y santo? ¿Por qué fue Él desamparado? ¿Quiere saber por qué? Por nuestros pecados, por nuestra iniquidad. ¿Ha leído usted Isaías 53:4 cuando dice: ciertamente Él llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido? Mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en Él el pecado de todos nosotros. Esta es la razón por la cual el Padre desamparó al Hijo. Porque en ese instante Él estaba cargando con nuestros pecados. Fue por causa de nosotros. Esto, hermanos, es el Evangelio. Este es el Evangelio que nos revela que todos somos culpables. Todos somos culpables. Todos merecemos el desamparo, la ira y el castigo del Dios omnipotente, pero Dios descargó esa ira que nosotros nos merecíamos sobre Jesús en la cruz. ¿Sabes? Esa es la razón por la cual nosotros no somos salvos por obras, al menos no por las nuestras. Somos salvos por la obra de Cristo, porque Él pagó en lugar de nosotros. Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. O sea, hermanos, ¿recuerdan esos sacrificios en el Antiguo Testamento? O sea, los israelitas traían a un cordero inocente para que fuera degollado y derramara su sangre.
Ese cordero no había hecho nada, no era culpable, era inocente. Sin embargo, un pecador que había tenido malos pensamientos, que había ofendido a Dios con su conducta, traía ese cordero y el cordero moría en lugar de él. Ese es Jesús. Somos nosotros los que merecemos la muerte por nuestra iniquidad. Sin embargo, fue Él quien derramó su sangre y que murió. El Señor Jesús fue desamparado por el Padre en la cruz para que nosotros no tengamos que ser más desamparados por el Padre. Es por el abandono que experimentó el Hijo que nosotros no seremos jamás abandonados. Ahora, no hay duda que también aquí el Señor Jesús nos presenta el perfecto ejemplo de qué debe hacer un hombre en el sufrimiento. Debe de recurrir al Padre. ¿A quién clamó Jesús? Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Quieres saber qué hacer cuando sufres? Clama a Dios. Clama a Dios. Ahora, sin embargo, ¿cuál fue la respuesta del Señor ante el clamor incesante del Hijo? Y digo incesante porque en el texto dice que Él clamaba, ¿en qué momento? Dice, clamo de día y no respondes, y de noche y no hay para mí reposo. Entonces, ¿cuál fue la respuesta del Señor ante el clamor incesante del Mesías, del Hijo? Silencio. Esa fue la respuesta. Yo clamo, pero tú no respondes. Silencio. ¿Por qué este silencio? Porque el Señor estaba cargando con nuestro pecado. Ahora, el silencio del Padre no hizo al Hijo menos insistente. Al contrario, lo condujo a clamar aún más. Vemos una confianza plena del Hijo en su Padre, aun cuando éste no le respondiera. Confiaba plenamente en Él. Ahora, el hecho de que el Padre no respondiera, hiciera silencio, significa que no lo escuchaba. Dice en Hebreos capítulo 5, versículo 7. Y Cristo, en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas, dice, con gran clamor y lágrimas, al que lo podía librar de la muerte, note lo que dice, fue oído a causa de su temor reverente. El hecho que el Padre hiciera silencio no significa que los clamores del Hijo fueran ignorados. Él lo escuchó y lo iba a librar, pero luego de padecer, lo iba a librar al tercer día, cuando lo levantara de la tumba, y lo iba a fortalecer en medio de la aflicción para que pudiera soportar la cruz. Ahora, miren el versículo 3 en el Salmo 22. Dice, pero tú eres santo, tú que habitas entre las alabanzas de Israel. En ti esperaron nuestros padres, esperaron y tú los libraste. Clamaron a ti y fueron librados. Confiaron en ti y no fueron avergonzados. El Hijo, el Mesías, a pesar de su aflicción, a pesar de su sufrimiento, Él nunca pone en duda el carácter de Dios. Él dice, tú eres santo. Él reconoce que no hay injusticia en Dios, que Él es perfecto en todos sus caminos. Qué diferente a nosotros, hermanos, que cuando nosotros pasamos por aflicciones y sufrimientos, rápidamente tendemos a pensar y hablar mal de Dios, a murmurar y a quejarnos como lo hizo Israel.
Pero Jesús en ningún momento pone en duda la santidad de Dios. Más bien es lo opuesto, es por la santidad de nuestro Dios, justamente porque Él es santo, que el Señor Jesús murió en la cruz. ¿Cómo así? Miren, santo significa separado, distinto. Habla acerca de lo incomparable y trascendente que es Dios. No hay nadie como Él. Dice Isaías 40:25, ¿a qué pues, dice, me haréis semejante o me compararéis? Dice el santo. Dios es santo. Y Él dice, no hay nada con lo que ustedes me puedan comparar. Entonces, ¿cómo se da a conocer la santidad de Dios en el sacrificio de Jesús? Pues de varias maneras. Primero, en el amor de Dios, porque no hay alguien que ame como Dios. Y solo Dios es capaz de dar a su propio Hijo en sacrificio por sus enemigos. Solo Dios es lo suficientemente poderoso para ser capaz de tomar el pecado del culpable y castigar ese pecado sobre su Hijo. Solo Él es capaz. Dios, cuando nos perdona, no lo hace cerrando sus ojos a nuestro pecado. Dios no dice, mira, estás arrepentido, pues qué bien, estás libre, vete de aquí. No funciona así. La justicia de Dios no opera de esa manera. Dios no nos puede perdonar así por así. El castigo que merecemos tiene que ser satisfecho. Entonces, ¿cómo Dios obró para otorgarnos ese perdón? Pues envió a su único Hijo para cargar con nuestra culpa, para ser castigado en nuestro lugar. Él no simplemente cerró los ojos a nuestro pecado, no, Él vio nuestro pecado, lo tomó y lo puso sobre su Hijo y lo aplastó por nosotros. Todo porque Él es santo, 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 como clamaban los serafines o como proclaman delante de su presencia día y noche. En la cruz, hermanos, Dios muestra la magnitud de su perfección, de su justicia, de su amor, de su poder, de su misericordia, de su gracia y cuantos otros atributos. Ahora dice el Señor, tú que habitas, dice, en las alabanzas de Israel. El Señor considera que la santidad de Dios merece que Él sea alabado. Él está sufriendo, pero en ningún momento considera eso como una razón para no alabar a Dios. Al contrario, Él es digno de la alabanza de su pueblo. Él es el que habita, Él es el contenido, Él es el centro de la alabanza y Él es digno de toda adoración. En otras palabras, el Señor nos muestra que Dios no merece recibir ninguna crítica por las cosas que Él decide hacer, sino lo que Él merece, solo pura alabanza. Y te pregunto, hermano, cuando tú sufres, ¿alabas? ¿Cantas? ¿Reconoces que si Dios está permitiendo esto en tu vida es porque Él tiene un buen motivo? ¿Saben? El Señor guardó silencio ante el clamor del Hijo. Y permitió que Él sufriera y muriera. Pero ¿qué estaba obrando Dios a través de lo que el Señor Jesucristo padeció?
nuestra salvación, nuestro perdón. Hubiéramos querido que no fuera así. Hubiéramos querido que Él no padeciera. No, ¿verdad? Si eso no pasa, como decimos en lenguaje común, estamos fritos, hermanos. Pero por su sacrificio, ahora nosotros tenemos esperanza. Esa es la confianza que nosotros necesitamos cuando padecemos, saber que todas las cosas ayudan a bien a los que aman a Dios. Ahora, y vemos cómo el Señor Jesucristo tiene plena confianza en su Padre y hace referencia a las obras de Dios en sus antepasados, específicamente los padres. Dice en el versículo 4: en ti esperaron nuestros padres, esperaron y tú los libraste, clamaron a ti y fueron librados, confiaron en ti y no fueron avergonzados. Y Jesús llama a los antepasados de la fe como sus padres. Él se relaciona con su pueblo en un sentido familiar, y es que lo es. O sea, Jesucristo es nuestro hermano, solo que es el mayor de todos. Y vemos aquí cómo fue que el Señor sobrellevó los sufrimientos del Calvario. A veces, hermanos, nosotros tendemos a pensar que porque Jesús era Dios, de alguna manera eso le dio ventaja al atravesar los sufrimientos, y que de pronto su aflicción no fue tan intensa como la que un ser humano común y corriente podría experimentar. Pero no es así. Si fuera así, entonces Él no podría ser un sumo sacerdote, como dice Hebreos, que se compadezca de nosotros y que nos entienda. Realmente, hermanos, Él sufrió todo esto como hombre, y venció como hombre, en lugar de nosotros. Él fue hombre perfecto, Él vivió la vida que nosotros no podíamos vivir y murió en nuestro lugar. ¿Cómo debería de enfrentar el sufrimiento un hombre perfecto? Confiando en las promesas de Dios, como lo hicieron nuestros antepasados. Confiando en las promesas de Dios. Y como dice, en ti, dice, esperaron nuestros padres, esperaron y tú los libraste. Y hace tres menciones a las características de la fe. Una persona de fe hace estas tres cosas. ¿Cuáles son, hermanos? Esperar, clamar y confiar. Esperar, clamar y confiar. ¿Qué hicieron los padres? Esperaron, los libraste. Clamaron, fueron librados. Confiaron y no fueron avergonzados. ¿Qué debemos hacer en la aflicción? Debemos esperar en el tiempo de Dios. Jesús no fue librado de la muerte, al menos de atravesar la muerte, pero sí fue librado de sus garras cuando el Señor lo resucitó de entre los muertos. Tenemos que aprender a clamar. Vemos al Señor Jesucristo clamando de día y de noche. Y vemos al Señor confiando en la protección y en el cuidado de su Padre. Ahora, pero no hay duda que la aflicción y la humillación que está atravesando el Señor Jesús es real. Y lo vemos de manera particular en el versículo 6, cuando dice el Mesías: mas yo soy gusano y no hombre, oprobio de los hombres y despreciado del pueblo. Todos los que me ven me escarnecen, estiran la boca, menean la cabeza, diciendo: se encomendó a Jehová, líbrele él, sálvele, puesto que en él se complacía. En esta porción, hermanos, encontramos lo profundo y extremo que fue la humillación del Señor Jesucristo. Es tal que Él se considera que está siendo tratado como un gusano, un ser repugnante, un ser despreciable e insignificante. Es así como el Señor Jesús se sintió, como un gusano indefenso,
sin poder, aplastado, ignorado, pisoteado y despreciado. Wow, hermanos. El Hijo de Dios, el creador del cielo y de la tierra, el sustentador de todas las cosas, que estaba sentado a la diestra del Padre en majestad, el ser más digno del universo, que merece la gloria, el honor, está aquí siendo tratado como un gusano por amor a nosotros. Dice en Filipenses capítulo 2, versículo 6, haciendo referencia a Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Ya de por sí hacerse hombre era gran humillación, hermanos. Pero miren lo que dice el texto. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte. Y muerte de cruz. Y pone énfasis Pablo, porque no era cualquier muerte, era la muerte más humillante. Jesús sabemos que fue lacerado, lo golpearon, lo mutilaron, lo escupieron, se burlaron de él, lo desnudaron y lo clavaron en un madero. Le pusieron una corona de espinas. Ahora es bien interesante, hermanos, que el gusano al cual hace referencia este texto no es cualquier gusano. No es cualquier gusano. Es el gusano escarlata o gusano carmesí. Era un gusano que era pisoteado, era triturado, pero luego, al ser aplastado, despedía un tinte rojo que era utilizado para teñir la ropa. Dice Efesios 1:7, en quien tenemos redención por su sangre. Él fue aplastado, su sangre derramada, y por su sangre tenemos el perdón de nuestros pecados. Nuestras ropas han sido teñidas con su justicia. Dice que Él llegó a ser oprobio de los hombres, despreciado del pueblo. Dice, todos los que me ven me escarnecen, estiran la boca, menean la cabeza. ¿Qué es eso? Hacían muecas de desprecio. Habla acerca de la aflicción psicológica que recibió el Señor Jesucristo por medio de los insultos, las burlas y el menosprecio de las personas. Ahora, creo que la más dura de todas es la última que encontramos ahí. En el versículo 8, cuando dice, se encomendó a Jehová, líbrele él, sálvele, puesto que en él se complacía. Una pregunta, hermanos. ¿El Padre se complacía en el Hijo? Sí, ¿verdad? Perdonen, hermanos. Lo siento. Por supuesto que se complacía en el Hijo. Perfectamente. Perfectamente. Cuando Jesús fue bautizado por Juan, ¿qué dijo la voz del cielo? Este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Dios tenía perfecta complacencia en el Hijo.
Y la burla era, bueno, si el Padre se complace en ti, entonces ¿por qué que te libre? Que te baje de esa cruz. Pero no, era lo opuesto, era justamente porque el Hijo complacía perfectamente al Padre, que podía hacer el sacrificio suficiente por nosotros. Era justamente porque Él nunca pecó, nunca ofendió al Padre, que Él podía ofrecerse como un sacrificio perfecto y suficiente para nosotros. La complacencia que aquellos que se burlaban del Padre en el Hijo, que era la burla de sus enemigos, la razón por la cual según ellos consideraban que debería de ser retirado de la cruz, era justamente la razón. Muchas gracias, hermano. Era justamente la razón por la que Él debía estar allí, para hacer expiación por nuestros pecados. Ahora, pero en medio de la aflicción, vemos que el Mesías, el Hijo, se consuela en el cuidado del Padre hacia Él. Mira el versículo 9. Pero tú eres, dice, el que me sacó del vientre, el que me hizo estar confiado desde que estaba en los pechos de mi madre. Sobre ti fui echado antes de nacer, desde el vientre de mi madre. Tú eres mi Dios. Y Jesús, ¿verdad?, hace referencia aquí a la protección y al cuidado que experimentó por parte de Dios desde su gestación, su alumbramiento y su infancia. Dice, tú eres, dice, el que me sacó del vientre. Y ciertamente, ¿verdad?, el salir del vientre, el alumbramiento es una experiencia que requiere un gran cuidado. O sea, los bebés requieren mucho cuidado. Fácilmente pueden infectarse. Y pensemos un poco en el lugar en que nació Jesús. ¿Dónde nació Él? Seguro para nosotros es un poco más tranquilo que nuestros hijos nazcan en un hospital, donde en la medida de lo posible se tratan de mantener normas sanitarias que de alguna manera protegen al niño de no infectarse o verse dañado de alguna manera. Sin embargo, ¿dónde nació Jesús? En un establo, en medio de los animales. ¿Y dónde lo pusieron a dormir? En un comedero de animales, en un pesebre. Pero ¿quién guardó su vida allí? ¿Quién le dio una madre piadosa que lo amamantara y lo cuidara? A veces las personas exaltan el papel de María, y aunque ciertamente es admirable, según este texto, ¿quién es que le dio a María a Jesús? ¿Quién fue el que cuidó al Mesías por medio de su madre? ¿Quién? Fue Dios. Él dice, el que me hizo estar confiado cuando estaba en los pechos de mi madre. Dice, fui echado desde antes de nacer. Entonces vemos ese cuidado del Señor aún durante el tiempo de gestación del bebé en el vientre de María. Y hermanos, nosotros sabemos que el Señor Jesús atravesó muchas dificultades aún cuando Él era pequeño. Cuando él nació, ¿qué trató de hacer Herodes? Matarlo. ¿Y por qué razón se fue a Egipto? Porque Dios envió un ángel para advertir a José con respecto a las intenciones de Herodes, para que él escapara con él. Entonces, vemos que
El Mesías reconocía el cuidado que Dios había tenido a lo largo de toda su vida, en particular en esa concepción milagrosa, en ese embarazo difícil, porque les tocó moverse de Nazaret hasta Belén en el tiempo de su alumbramiento, en su alumbramiento que nació en un pesebre. Y el cuidado que él tuvo en su infancia. Pero aún más, dice en el versículo 10 al final: desde el vientre de mi madre, tú eres mi Dios. Y creo que Jesús realmente es la única persona que puede decir esto. ¿Por qué? Porque todos los seres humanos, descendientes de Adán, nacemos con el pecado. Nacemos separados de Dios. Y no porque yo me lo haya inventado, hermano. Usted lo puede leer ahí en Romanos capítulo 5. En Romanos capítulo 5, en el versículo 12. Mire lo que dice: por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y la muerte por el pecado, así también la muerte se extendió a todos los hombres, porque todos pecaron. Sin embargo, Jesús fue concebido virginalmente y no heredó la naturaleza pecaminosa nuestra. Solo 2 personas han entrado perfectas de este mundo. Fue el primer Adán, el cual fracasó, y el segundo Adán, que es el Señor Jesucristo. Y por eso dice en el texto que desde el vientre de mi madre, tú eres mi Dios. Desde su nacimiento, Él vivió en una perfecta relación con el Padre, que se extendió a lo largo de toda su vida. Y aún fue así en su muerte. El Padre estuvo al cuidado de Él cuando nació, también lo estaría en su muerte. Y por causa de Jesús, hermanos, el Señor va a estar con nosotros en la muerte también. Hermanos, si quieren continuar, los esperamos el viernes. El viernes vamos a seguir examinando los sufrimientos del Mesías a la luz del Salmo 22, y el otro domingo vamos a hablar acerca de su victoria, que lo encontramos también en los últimos versículos de este capítulo. Pero como conclusión, hermanos, por un lado, que contemplar los tormentos y el sufrimiento de nuestro Señor nos conduzca a un mayor amor hacia Él, a una mayor obediencia, a una mayor adoración. Y si tú no tienes a Cristo, pues que el ver lo que hizo por ti te haga hoy arrepentirte, y que hoy puedas venir a Jesús. Entrégale tu vida, y el Señor promete que Él te salvará. Vamos a orar. Señor, te agradezco, oh Padre Celestial, por el perfecto sacrificio de tu Hijo en la cruz. Como cantábamos hace un momento: oh, cuál precio, oh, qué amor. Señor, realmente es incomparable el amor que nos has tenido de dar a tu propio Hijo para que fuera sacrificado por nosotros. Te alabamos, Señor, y que en respuesta a lo que has hecho por nosotros, nosotros también entreguemos nuestra vida a ti. Que estemos dispuestos también nosotros a darle la espalda al mundo, al pecado, y a vivir una vida que te honre. Gracias, Señor, por haber desamparado a tu Hijo,
para no desampararnos a nosotros. En el nombre de Jesús. Amén.